Hola, mi nombre es Harley Schlanger del Instituto Schiller y les quiero dar la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Estamos a 18 de octubre del 2018, tenemos mucho que discutir y vamos a entrar directamente en tema. Vamos a empezar con el desplome de toda la historieta de la colusión supuesta de Trump con Rusia, con las declaraciones de Joe diGenova, que es ex procurador federal de Estados Unidos y dio un informe fascinante en la radio de Washington, WMAL. Esto, Helga, fue algo muy directo, ¿no es cierto? Sí, quiere decir que todo el asunto está ya a la vista del público y creo que ya no se pueden cubrir. Lo que dijo diGenova es que existe ahora histeria total entre los británicos, como él dijo explícitamente, porque los agarraron, es decir, las dos agencias de inteligencia británicas, la GCHQ y luego el M16, los agarraron con las manos en la masa haciendo espionaje de ciudadanos estadounidenses y con colusión con John Brennan, el ex jefe de la CIA, que estuvo presente en Londres mucho antes de el asunto de Rusia y Trump. Se lanzó y diGenova dijo que esto lo instigó John Brennan, pero creo que también es una buena hipótesis decir que quienes instigaron y originaron el asunto fueron los británicos. En todo caso, todo esto ahora está saliendo a la luz pública, que ha habido un golpe de Estado en contra del presidente, y diGenova dijo que Trump está totalmente consciente de lo que está pasando y que va a tocar como si fuera un instrumento, un violín, tocar todo esto como si fuera un instrumento musical y que Trump lo va a hacer de la manera con mayor destreza imaginable. Ahora, esto es muy caliente, porque una vez que salga toda esta historia, y ahora, por ejemplo, el actual viceprocurador, Rod Rosenstein, está tratando de parar, obstaculizar que se le entreguen todos los documentos pertinentes al Congreso, pero los presidentes de las comisiones de inteligencia, judicial, de gobierno y demás, todos están insistiendo que Rosenstein debe dejar de obstaculizar la investigación, está tratando de ganar tiempo para que ocurran las elecciones del periodo intermedio y luego esperar que así los demócratas tengan mayoría y luego se pueden enterrar todas estas investigaciones. Ahora, yo no creo que esto es posible, porque lo que nos han estado informando recientemente nuestros colegas en Estados Unidos es que cada vez más la población de Estados Unidos está consciente de que este es un golpe en contra del presidente constitucionalmente elegido en Estados Unidos, que tiene que ver con colusión con gobiernos extranjeros por parte del aparato de inteligencia del gobierno de Obama. Y como dijo diGenova, esto abre toda una serie de posibilidades realmente increíbles para investigaciones penales de estos funcionarios que estuvieron involucrados en esto. Y sí es el escándalo más grande en Estados Unidos en su historia, es mucho más grande que Watergate. Y creo que esto es tan increíble que si uno considera lo que se ha reportado en el resto del mundo, bueno, yo creo que los chinos están conscientes de esto, los rusos también están conscientes, hacen declaraciones generales indicando que saben que lo que enfrenta Trump es algo que ellos a veces llaman el Estado profundo. Esto no es una descripción correcta porque en realidad deja fuera todo el lado británico del asunto, pero realmente es impresionante y debe pensar sobre esto. El hecho de que los medios europeos, que yo sepa, no ha habido nada de cobertura honesta sobre estos acontecimientos internos en Estados Unidos. Si es que lo cubren, toman partido con los demócratas o tienen algún comentario oscuro sobre Christopher Steele, si es que dicen algo, pero nunca dicen lo que fue esto, que fue un golpe británico en contra del presidente estadounidense. Y siempre lo interpretan a su manera.
Entonces solamente los que ya tienen conocimiento interno, los que tienen conocimiento previo porque conocen a un grupo de inteligencia o algo, pero fuera de eso no hay manera de entenderlo. Esta cuestión es la que va a ser decisiva sobre la paz mundial y los europeos en realidad están sin idea de lo que está pasando. Me parece increíble, pero estoy segura que antes de las elecciones las cosas van a salir a la luz pública y no se pueden cubrir más. Bueno, yo tengo una sugerencia para la gente en Alemania, por lo menos que el periódico Neue Solidarität sigue reportando sobre este asunto ampliamente y la gente puede buscar la información ahí. Ahora, tú mencionaste Rod Rosenstein. Él todavía está tratando de no comparecer ante el Congreso para responder a preguntas si él iba a grabar por secreto al presidente Trump y que se estaba preparando algo para la 25ª enmienda para tumbar al presidente. Ahora, cuando DiGenova habla de un golpe, esto es certero, esto es correcto, es lo que hemos dicho desde el primer momento nosotros. Ahora, tú has comentado últimamente, en los últimos días, de que fue muy impresionante lo que pasó con Trump en el programa de televisión 60 Minutos, donde le dio hasta por debajo de la lengua a la reportera Lesley Stahl. ¿Qué podemos decir de esa entrevista con Lesley Stahl? Bueno, creo que Lesley Stahl, que según todos los que vieron este programa, ella perdió cada uno de los rounds de la discusión con Trump. Ella misma comentó después y dijo que, a diferencia de las entrevistas previas que hizo con él inmediatamente después de la elección, ahora este es un presidente que está en control completo. Por ejemplo, en un momento ella le preguntó si él prometería ante ella que no va a descartar la investigación de Mueller. Y él dijo, yo no tengo que prometerte nada a ti, yo soy el presidente y tú no. Así que con mucha confianza en lo que decía, él estaba hablando de esa manera. Y creo que esto refleja el hecho de que sí entiende que hay un golpe en contra de él y que obviamente va a pelear en contra de eso. Yo creo que no hemos visto lo último de esta batalla de ninguna manera, porque lo que está en juego es la existencia de Estados Unidos como república, ya sea como república o como socio menor del Imperio Británico. Y mucha gente ahora está entendiendo eso. Helga, tú mencionaste la respuesta que nuestros organizadores están recibiendo cuando intervienen en estas reuniones que Trump está realizando con las elecciones venideras. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, nuestros colegas en Estados Unidos me han dicho que la gente en la calle y en estas manifestaciones muy, muy grandes de Trump, esa gente está consciente de que hay un golpe en contra de su presidente y creo que esto va a ser un factor grande en la elección porque realmente hay, por lo general, un reconocimiento que el sistema de los partidos que ha enfrentado a los demócratas en contra de los republicanos y que esta realmente no es la manera de arreglar los asuntos. Hay varios candidatos ahora que básicamente han hecho un llamado para que haya una manera de abordar las cosas por encima de los partidos, que ser leal nada más a la Constitución, a la nación. Y creo que se va a ver una transformación de la política a mediano plazo en Estados Unidos, porque el sistema viejo de los partidos realmente representa intereses especiales. Esto es lo que George Washington advirtió que sería un peligro cuando él se fue del cargo de la presidencia, que los partidos políticos suelen volverse grupos de cabildeo por intereses especiales y fácilmente pierden la perspectiva del país. Esto ahora se está viendo que está dando marcha atrás y también se ve en la gran escala a nivel internacional. También hay países que no quieren estar vinculados, asociados a los bloques geopolíticos ya más, pero entienden que los objetivos comunes de la humanidad tienen que ser más importantes que este tipo de política de partidos y los bloques. Es una transformación interesante y es una época nueva de la historia. Y en ese sentido se ha informado que el presidente Trump espera tener reuniones próximamente en Buenos Aires con Xi Jinping de China y también con Putin en otra cumbre venidera. Entonces existe el potencial ahí. Inmediatamente después de las elecciones del periodo intermedio, suponiendo que
los demócratas no toman control de la Cámara de Representantes. Entonces el presidente ahora está tratando, y hay potencial de que él deje a un lado toda la historieta sobre Rusia y la colusión y siga con este nuevo paradigma. Ahora, Helga, hay mucho en Europa que está pasando, en Italia, en Austria, también en Alemania. Hay una crisis que se acelera después de las elecciones en Baviera. ¿Dónde quieres empezar para hablar de la situación de Europa? Bueno, creo que Europa se está moviendo en muchas direcciones diferentes. Esto es bueno porque cualquier cosa es mejor que esta miseria unificada que viene de la Unión Europea. Es muy interesante, por cierto. La situación alemana realmente es un desastre completo. La elección en Baviera demuestra que los partidos que fueron elegidos y estuvieron en el poder por muchas décadas los están votando para que salgan del poder. Y tendremos que ver lo que va a pasar en la elección de Hessen, pero hasta ahora en la política alemana, fuera de lo que está haciendo el Buso, mi partido, que participa en la elección en Hessen, con el programa de que Alemania se debe unir a la nueva ruta a la seda, hay una ausencia total de cualquier discusión de sustancia. Y se ve una falta de disponibilidad por parte del establishment europeo, por lo menos como los representan en Bruselas y en Berlín, para corregir los errores que condujeron a la actual desunión de Europa. Ahora, hay un gran debate ahora en la Unión Europea y sus instituciones sobre cómo responderá China. Se va a ver que se está realizando ahora la reunión de ASEM en Bruselas, donde Europa está presentando su propio plan de conectividad, que es en contra de la ruta a la seda de China. Los chinos hasta ahora han reaccionado de manera muy calmada y han dicho que no es un problema, podemos integrar los dos planes, pero los europeos insisten, por lo menos hasta el momento, que, y esto depende de lo que salga de esta reunión de ASEM, me sorprendería si los europeos cambien su punto de vista, a pesar de que hay elementos nuevos en el cuadro, como mencionamos, Austria e Italia, pero están insistiendo en las reglas viejas. Por ejemplo, una de las áreas donde esto sale de manera dramática es la insistencia del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea para tener una confrontación en contra del nuevo gobierno italiano. Ahora, este nuevo gobierno italiano es muy interesante. Paolo Savona, que es el viceministro de Comercio y es quien presentó el presupuesto a la Cámara de Diputados, básicamente dijo que lo que Italia está haciendo ahora es lo que hizo Franklin Roosevelt con el nuevo trato. Se niegan a tener un programa de los requerimientos de austeridad de la Unión Europea y existe ahora un gran debate en el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para tener una línea dura en contra de Italia y correr el riesgo de que esto va a sacar a Italia del euro y causar que se desplome el euro. Y hay otros que están advirtiendo de que esto es un juego peligroso y que hay que ser más suaves, como por ejemplo Draghi, que, gran sorpresa, pide que se tenga una línea más suave con respecto a Italia. También hay un debate interesante en el Banco Central Europeo de que reconocen de que todos sus programas viciosos de la troika de austeridad que le impusieron a Grecia, Italia, Portugal, España, que todo esto fue un desastre total porque desplomaron a las economías y que era realmente excesivo y que las personas que habían pedido una inversión económica, al contrario, que habían tenido razón. Por ejemplo, Olivier Blanchard, el ex economista en jefe del Fondo Monetario, o los griegos. ¿Pero esto quiere decir que están cambiando su actitud respecto a Italia? Obviamente no, porque dicen que este es un gobierno terrible y que hay que castigarlo. Yo creo que esto va hacia una confrontación, porque los de la línea dura no están dispuestos a cambiar de parecer. La semana pasada tú nos informaste sobre la conferencia del Fondo Monetario Internacional
Y el FMI sacó un informe donde ellos también reconocieron que la austeridad no había funcionado. Dijeron que la política de emisión cuantitativa que habían recomendado y que se llevó a cabo globalmente no había funcionado, pero no presentaron ninguna alternativa. Bueno, la alternativa está viniendo de China, viene del nuevo paradigma. Y vimos un desarrollo muy grande en Roma hace 2 días, donde el proyecto Transaqua para África se avanzó. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, yo creo que esto fue una gran victoria para África, para la especie humana y naturalmente también para el Instituto Schiller, porque mucha de la gente involucrada nos dan crédito a nosotros porque fuimos los instigadores absolutamente decisivos para que se realizara el proyecto. Es decir, juntar a China, Italia, las naciones africanas en torno a este proyecto Transaqua que hemos discutido muchas veces, pero para la gente nueva quiero nada más identificar de manera breve que es la idea de tomar agua de los afluentes del río Congo y llevarlo por canales al lago Chad, que ahora tiene nada más el 10% de su tamaño original por sequía. Y esto permitiría un sistema de transporte marítimo o por agua interno y le daría hidroelectricidad, agua para irrigación, agricultura para 12 países y se volvería a llenar el lago Chad. Esto es un proyecto enorme, cambiaría todo para África porque llevaría el desarrollo industrial al centro de África. Hace 2 días se firmó oficialmente un memorando de entendimiento entre el gobierno italiano y la Comisión de la Cuenca del lago Chad, que son los encargados de organizar todo esto. Y naturalmente existe ya un movimiento, memorándum de entendimiento entre China e Italia y las naciones africanas. Entonces esto va a avanzar y está causando optimismo increíble respecto al futuro de África. Mucha gente ya están diciendo que África va a ser la nueva China, pero con características africanas. Salió un artículo muy interesante en el diario suizo, Neue Zürcher Zeitung, hace un par de días, que decía que el temor terrible de pánico de Europa respecto a África y atacó el hecho de que los europeos generalmente solamente ven a África como la fuente de la crisis de los refugiados, los inmigrantes, mientras que todos los otros países, China, Japón, India, Indonesia, Turquía y muchos otros, están diciendo vamos a África porque ahí está el desarrollo económico futuro de todo el planeta. Y el artículo concluye y dice que o se cambia esa actitud o los europeos van a quedar totalmente marginados y van a ser irrelevantes en la historia. Y eso es lo que está pasando. Y lo que tú llamas el espíritu de la nueva ruta a la seda también es algo que prevalece mucho en Sudamérica, Centroamérica. En estos últimos días hubo conferencias en México, Panamá, República Dominicana y ayer se informó que el ex embajador mexicano a China dijo que México se debe unir a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto se está volviendo una fuerza imparable, como dijiste. Sí, y sigo enfatizando la importancia de Japón, porque Japón ahora está plenamente aliada con China en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y el primer ministro Shinzo Abe acaba de decir que estos 2 países van a trabajar juntos en varios terceros países y que uno de los pivotes va a ser Tailandia. Ahora, Tailandia, este es otro caso donde nosotros hicimos una campaña a favor de proyectos de desarrollo por más de 30 años. Es más, fue en 1984, tuvimos una conferencia grande en Bangkok, en Tailandia, sobre el proyecto del canal del Kra, que es la idea de construir un canal que corte el istmo del Kra y que luego beneficiaría tremendamente el comercio y el transporte en todo el sudeste asiático. Obviamente este es un proyecto que es tan grande que sí requiere la cooperación de China y Japón y es uno de los modelos de cómo los países que han tenido tensiones históricas por guerras previas, cómo se pueden sobreponer a todo esto en un paradigma nuevo.
Y este es un indicio de lo que va a ser el futuro. Y estoy muy contenta de que todas estas cosas están ocurriendo. Y solamente puedo decir, hay que les contagie el espíritu de la nueva ruta a la seda, porque es una alternativa a la frustración actual y el pesimismo que persiste en muchos de los países occidentales. Y en vez de reconocer esto y aceptarlo con gran alegría, hay líderes de algunos de los países occidentales o partidos en Occidente que ven en esto algo que causa horror, que se está rompiendo con las demandas de la mafia del llamado cambio climático hecho por el hombre, y quieren adelantar esta agenda. Tú has comentado que el grupo IPCC está empujando esta idea malthusiana, y tú, Helga, tienes una largo historial con esto. Hace más de 4 décadas tuviste un enfrentamiento con Margaret Mead en la conferencia del 74 en Bucarest. Creo que te dio gusto ver lo que dijo Trump sobre la cuestión del cambio climático en esta entrevista con Leslie Stahl. Sí, ella le preguntó que por qué no está de acuerdo con el Acuerdo de París y sobre lo que él dice del informe de la IPCC. Y él dijo que él no va a gastar billones de dólares para destruir millones de empleos para la idea del llamado cambio climático hecho por el hombre, y porque no hay ninguna prueba científica. Y él dijo que hay muchos científicos que se oponen a este punto de vista. Y esto también fue algo que fue confirmado por Harrison Schmitt, que fue uno de los famosos astronautas estadounidenses de Apolo 17, que también es geólogo, quien dijo que no hay una sola prueba de que hay cambio climático por responsabilidad del hombre, y que todos los argumentos se basan en modelos, pero no en hechos científicos. Yo he hablado con muchos científicos en el pasado y me han indicado cómo funcionan estos modelos. Uno puede inventar cualquier tipo de modelo usando ciertos fragmentos de estadísticas, alimentando el programa con datos de tal manera que se logran los resultados deseados, pero no tienen ninguna base en la realidad y no sabemos lo necesario para saber qué cambia el clima. Hay ciertas cosas, como es un fenómeno cíclico que ha ocurrido por 65 millones de años, ciclos de 65 millones de años. Hay periodos glaciales y esto tiene que ver principalmente con la posición de nuestro sistema solar en la galaxia, y tiene que ver con procesos que ocurren en nuestro Sol, pero no hay prueba alguna de que la emisión de la CO2 está causando el cambio climático. Y eso se tiene que debatir de manera urgente, porque la implicación de eso es obviamente la reducción de la población. La IPCC propone eso. Quieren que las naciones gasten 122 billones de dólares de aquí al año 2050 para la descarbonización total de la economía mundial. Ahora, esa es una cantidad muy grande, y si se gastara la misma cantidad de dinero en un programa a todo vapor para la energía de fusión nuclear, se resolverían todos los problemas de la energía y de materias primas que tiene el hombre, y se crearía un potencial totalmente diferente para la población del planeta, porque sí hay una relación entre la densidad de flujo energético en el proceso productivo y el número de personas que pueden vivir en el planeta. Y si uno busca la descarbonización de la economía mundial, uno está promoviendo, como lo están haciendo ellos, es reducir la población a 1.000 millones de personas. Y eso es genocidio. Yo creo que este informe de la IPCC es simplemente un esfuerzo desesperado en la tradición del Club de Roma, de la WWF y todas estas agrupaciones disqueambientalistas que realmente están en la tradición del movimiento de conservacionismo a principios del siglo XX, de la que salieron también los nazis, y están tratando de simplemente parar el desarrollo humano. Ahora, aunque Trump claramente está en la mira con esto y sus esfuerzos por reindustrializar a Estados Unidos, también ponen en la mira a la nueva ruta a la seda y la economía mundial. Y si se sigue en eso,
va a parar cualquier economía industrial. Pero no creo que se acepte, porque creo que las naciones que ahora han andado con la nueva ruta de la seda por primera vez y tienen por primera vez la posibilidad de sobreponerse a la pobreza, no creo que caigan en esa trampa, porque ya la conferencia sobre el clima de Copenhague en el 2009, el jefe del grupo de los 67 dijo que nunca firmarían tal pacto de suicidio. Entonces yo creo que es una batalla de retaguardia por parte de la oligarquía para tratar de bloquear el desarrollo, pero no creo que les va a resultar. Ahora, Helga, para resumir esta discusión sobre varios puntos, la cuestión del golpe, la cuestión de política económica, la cuestión de clima, la cuestión de la dirección del presidente de Estados Unidos, estamos ganando, estamos en la delantera y estamos moviendo las cosas. Entonces, ¿qué debe hacer la gente en estas pocas semanas que quedan antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos la gente obviamente no debería quedarse con los brazos cruzados. Creo que es un asunto de guerra y paz. Creo que Trump, aunque uno tiene que respaldar todo lo que él dice y hace, Trump es el obstáculo que existe para la Tercera Guerra Mundial. Y creo que ese es el punto más importante y es yo espero de manera absoluta de que si él puede derrotar este golpe y por lo tanto ayudar a difundir el conocimiento de cosas como esto de la entrevista de Genova y los informes que nosotros publicamos para difundir el golpe, si esto ocurre, entonces yo tengo confianza de que en la segunda parte de su primer periodo, Trump tendrá más posibilidades para adelantar sus políticas con Rusia y espero que también remediará la situación muy tensa con China y encontrará una manera diferente de resolver el problema del déficit comercial que estos aranceles, que realmente son malos para los dos lados. Ahora, hay pruebas claras de que estos aranceles están dañando a los consumidores estadounidenses y no es el tipo de aranceles proteccionistas que uno asociaría con el sistema americano, sino que son para castigar, son punitivos y los chinos están muy enojados y la situación no es buena en este momento. Pero espero que una vez que Trump haya derrotado el golpe, que él se pueda reunir con Putin, con Xi Jinping y resolver todas estas cosas. Entonces yo creo que la gente debe movilizar para asegurar que los demócratas no ganen en esta elección. Porque, bueno, más allá de eso tenemos que movernos por encima de los partidos. Creo que estamos en un periodo histórico donde la advertencia de George Washington, que los partidos políticos son muy peligrosos porque tienden a colocar los intereses especiales por encima de los intereses del país. Y mi esposo, Lyndon LaRouche, dijo, cuando cumplió 90 años de edad, hace algunos años, ya hizo un llamado por la disolución de los partidos políticos por ser reliquias del pasado. También esos países que no son Estados Unidos se aplica lo mismo respecto a la geopolítica, porque geopolítica y partidos son cuestiones de intereses especiales. Y tenemos que irnos a un nuevo paradigma de las metas comunes de la humanidad, o lo que Xi Jinping llama siempre la comunidad compartida por el futuro de la humanidad, donde tomamos una sola humanidad primero y luego después los intereses nacionales en un nivel inferior, pero de manera coherente con los intereses de la humanidad en su totalidad. Creo que eso es algo que la gente tiene que pensar a fondo y tienen que estar seguros de que mucha gente esté discutiendo esto. ¿Cómo debe ser el futuro de la humanidad de aquí a 50 años, a 100 años? ¿Cuál debe ser la relación entre las naciones? Y participen con nosotros en este diálogo, únanse al Instituto Schiller, difundan el mensaje de esta videoconferencia, participen en estas actividades y hay que ayudar a mover la civilización a una nueva era, a una nueva época, porque estamos al borde de eso y lo podemos lograr absolutamente. Bueno, con eso concluimos con lo que tenemos para hoy. Gracias, Helga. Nos vemos la semana que viene. Espero que sí. Hasta la semana que viene.